Feliz sábado, hermanos. Bienvenido a su programa de sábado. En esta mañana estamos muy contentos de tenerle en su iglesia al aire, a cargo de nuestra querida Asociación de Comayagüela. Queremos invitarles a cada uno de ustedes para que cantemos este hermoso himno de Mi Amante Salvador, número 138. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Después de haber cantado este hermoso himno, quiero invitarles para que juntos podamos leer en nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 9. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 9. Dice la palabra del Señor. Luego dijeron uno al otro, no hacemos bien, hoy es día de buenas noticias y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Quiero invitarles para que juntos tengamos una oración. Amado Señor, te agradecemos infinitamente por contar con tu gracia y con tu amor. En esta mañana, Señor, queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en nuestra iglesia al aire, para que al escuchar tu palabra seamos bendecidos, Señor. Gracias por este hermoso sábado y por cada uno de los que estamos listos de recibir esta hermosa bendición.
En el nombre de Jesús, amén. Quédate con nosotros, tenemos un mensaje especial para ti. En Hope Media Honduras, llevando esperanza. Queremos ahora compartir con ustedes este hermoso párrafo. Dios tiene derecho sobre nosotros y sobre todo lo que poseemos. Su derecho tiene supremacía sobre todo lo demás, y como reconocimiento a este derecho, Él nos pide que le devolvamos una porción fija de todo lo que Él nos da. El diezmo es parte que Él espera. Por indicación del Señor le fue consagrado desde los tiempos más antiguos. Por eso en esta mañana todos vamos a participar de la entrega de los diezmos y las ofrendas. A la vez queremos invitarles para que cada uno de ustedes pueda contactar al tesorero de su iglesia y pueda entregarle los diezmos y las ofrendas. Queremos nosotros tener una oración y a la vez invitarles para que nos puedan seguir acompañando y luego ver un video de Probad y Ved. Oremos. Amado Señor, muchas gracias te damos porque sobre todas las cosas tú has sido fiel con nosotros. Gracias porque has apartado para nosotros cosas maravillosas y nos has pedido que nosotros podamos entregarte el diezmo y la ofrenda. Sigue bendiciendo, Señor, estos fondos para que puedan ser utilizados para que tu evangelio sea usado para el avance, Señor, del evangelio. Y bendice a cada uno de nuestros hermanos que fielmente está listo para poderlo entregar. En el nombre de Jesús. Amén. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. La fidelidad abre puertas a la misión. Me llamo Daniela Oliveira Reis y nací en una comunidad llamada Pindoval que forma parte del municipio de Barreiriña en Amazonas. Fue allí donde conocí a los misioneros que cambiaron mi vida, Gabriela, Vita, Michele y Moisés. Ellos hicieron mucho por nuestra comunidad y el cariño que tuvieron por mi familia me impresionó profundamente. Su dedicación, su disposición para ayudar. Yo era una niña, pero yo veía la gratitud en los ojos de mi familia y amigos y entendí que eso era el amor predicado de una manera práctica. Fue entonces cuando me enamoré de la misión y quise con todo mi corazón ser misionera como ellos. Quería ir a la universidad y prepararme para hacer la obra de Dios. Quería viajar lejos y ayudar a la gente, así como ellos me ayudaron. Pero mi familia no tenía recursos económicos. ¿Y cómo iba a ser una misionera en el mundo si ni siquiera podía salir de mi casa? Lo único que necesitaba era una oportunidad, y vino de la mano de aquellos misioneros que amaba tanto. Me consiguieron una plaza para colportar en el sur del país, en la ciudad de Itajaí, en Santa Catarina. Y mis planes eran ganar suficiente dinero para estudiar enfermería y luego partir a la misión. El colportaje fue una bendición. Y luego empecé a estudiar enfermería en FADBA, la Facultad Adventista de Bahía, pero seguía sufriendo con la falta de recursos y mi sueño estaba amenazado. Mis esfuerzos no eran suficientes y llevaba conmigo la esperanza de todos los que habían creído en mí hasta ese momento. Fue cuando decidí poner este sueño en las manos de Dios y los milagros empezaron a suceder. Para mi sorpresa, recibí una beca de 100% en mi universidad y entonces empezaron a surgir muchas otras oportunidades. Durante este tiempo también pude aprender un nuevo idioma y disfruté mucho de mis clases de árabe, donde conocí al pastor de misiones de FADBA. Él y su esposa también creyeron en mi sueño de ser misionera, que pronto se hizo realidad. Entonces llegó la tan esperada invitación para hacer una misión en Europa, en una institución de la Iglesia Adventista para ancianos. Después de algunos meses, todos los preparativos estaban listos y yo partía para hacer realidad el sueño que había nacido hacía muchos años cuando vi a otros misioneros trabajando. Hoy vivo en La Pesul, un hogar adventista para ancianos en Salvaterra de Magos, en Portugal. Aquí pude ver cuán frágil es la existencia y cuán hermoso es amar al prójimo, sea quien sea y en cualquier etapa de la vida en que esté. Puedo decir que ya no soy la niña que salió del campo llena de sueños, anhelos e incertidumbre.
Me siento realizada y feliz por dedicar parte de mi vida a servir a los necesitados. Estoy muy agradecida con mis hermanos de la iglesia. Mi primera oportunidad, el colportaje, solo fue posible gracias a parte de los recursos del diezmo que se utilizan para formar a los colportores, para que puedan cumplir mejor su misión a través de los libros. La beca, que fue mi mayor milagro, se paga en parte con los recursos de las ofrendas de personas que creen en la educación adventista y en los jóvenes llenos de sueños como yo. Incluso el trabajo que hago hoy, como el de tantos misioneros como yo, se sostiene con ofrendas de miembros de todo el mundo que creen en la misión. Alabo a Dios por tu vida y por tu compromiso con los diezmos y las ofrendas. Gracias a tu fidelidad, puedo seguir utilizando los dones y talentos que Dios me dio para servir a mi prójimo donde quiera que esté, como me enseñaron mis amigos misioneros y como hizo Cristo cuando caminó por esta tierra. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Quiero compartir con ustedes un texto maravilloso que se encuentra en Mateo 19:13. Entonces trajeron unos niños a Jesús para que pusiera las manos y orara por ellos. Ha llegado el momento especial para nuestros niños. Queremos invitarles a que los acerquen y puedan disfrutar de este hermoso mensaje junto con ellos. Un hogar para un niño. Sudip, de 11 años, se asustó mucho al ver que su papá se enfermó de repente y lo llevaron de urgencia a un hospital en Nepal. ¿Qué le pasa, papá? ¿Qué le va a pasar después? El médico examinó minuciosamente el hígado del papá de Sudip y no estaba funcionando bien. También examinó minuciosamente los riñones del papá de Sudip y no funcionaban bien. El médico examinó los pulmones y el corazón y tampoco funcionaban bien. Esto es muy grave. Sus órganos están fallando por culpa de la bebida. El padre trabajaba como constructor de casas. Había bebido mucho alcohol en su vida. Cuando salía del trabajo, bebía. En la noche, cuando estaba en casa, bebía. A veces, cuando se levantaba en la mañana, bebía. El alcohol había envenenado su cuerpo y estaba muy mal. Sudip y su madre se preguntaban qué pasaría después, porque el padre era el único que ganaba dinero en la familia. El médico dijo que estaba haciendo todo lo que podía para ayudarlo. Sin embargo, los tratamientos no sirvieron de nada. El hígado del padre dejó de funcionar. Sus riñones dejaron de funcionar. Sus pulmones dejaron de funcionar. Finalmente, su corazón dejó de funcionar. Fue un día muy triste para Sudip y su madre, cuando murió papá. Sudip no paró de llorar. Su mamá también lloraba desconsoladamente. Con el pasar del tiempo, Sudip dejó de llorar. Sin embargo, su mamá seguía llorando. Le preocupaba cómo iba a alimentar a Sudip. No sabía cómo pagaría el material escolar, ni la ropa nueva de Sudip. Sudip no sabía cómo podía ayudar a mamá. Apenas tenía 11 años, así que al ver a su mamá llorar, lloraba con ella, ya que no podía hacer nada más. La madre y el hijo estaban muy tristes por su situación. Cuando todo parecía perdido, la madre oyó hablar de un orfanato, donde los niños pobres podían vivir y estudiar. El orfanato estaba administrado por los adventistas del séptimo día de Corea del Sur. La madre había oído hablar de los adventistas hace muchos meses y había deseado asistir a una iglesia adventista los sábados. Sin embargo, papá se lo había prohibido. Le había dicho: Mi padre no era cristiano, mi abuelo no era cristiano y nuestros antepasados no fueron cristianos. Así que nosotros tampoco seremos cristianos. Seguiremos adorando a nuestro propio Dios y no iremos a ninguna iglesia cristiana. Ahora el padre ya no estaba y el orfanato adventista parecía ser la única respuesta. La madre envió a Sudip
al orfanato. Han pasado 2 años desde que Sudip llegó al orfanato y hoy es un niño feliz. Estoy muy feliz porque ahora estoy creciendo en un orfanato cristiano. Sé quién es mi Salvador y quiero saber cada vez más sobre Él. Quiero ser pastor y servir al Señor el resto de mi vida. Por favor, oren por mis parientes. Espero y tengo fe de que algún día ellos conocerán a Dios. Gracias por sus oraciones. Todos los días Sudip ora y da gracias a Dios por sus bendiciones. Todos los sábados Sudip va a la iglesia. Su mamá también va a la iglesia todos los sábados, aunque algunos parientes de papá están enfadados porque Sudip y mamá van a la iglesia e intentan convencerlos de que dejen de ir a la iglesia. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudará a establecer una escuela en Nepal en la que puedan estudiar otros niños como Sudip. Gracias por planificar una generosa ofrenda del 13º sábado. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. En este día hablaremos del capítulo 6 y 7 de Segunda de Reyes, donde miraremos experiencias que el profeta Eliseo manifiesta sobre lo que un verdadero cristiano debe de expresar ante diferentes situaciones. Así que acompáñenme. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Aparece la invitación a Eliseo para que pudiese ayudarles a ensanchar la escuela de los profetas. Y le dicen, bueno, vamos a cortar madera para ensanchar la escuela. Y entonces se encuentra con varios estudiantes y estos estudiantes cada uno lleva a su hombro un hacha para poder talar un árbol. Están en el oficio talando el árbol y resulta que uno de los estudiantes se le cae, se le pierde la cabeza del hacha y cae sobre un río, sobre una poza, sobre un cuerpo de agua. La expresión de este muchacho cuando se le cae esta cabeza de hacha, dice, ¡ay, mi señor! Y el hacha era prestada. Indudablemente, Eliseo ve un problema. No es un problema gigantesco para algunas personas, pero para aquella persona que pierde el hacha, era su problema. Imagínense la expresión, el hacha era prestada, puede referirse a una persona que se la prestó y le pudo haber dicho, oye, no me vayas a perder el hacha porque es de gran estima. Quizás este muchacho venía de una familia donde los padres le habían enseñado, mira, si tú pides una cosa prestada, tienes que devolverla en el mismo estado o mejor estado del que te la prestaron. Pudo haber sido dada prestada por alguien que era gruñón y no esperaría una mala noticia sobre su herramienta. Pero lo milagroso es que Eliseo toma un palo y lo tira al cuerpo de agua. No dice si es quebrada, poza, cascada, no dice, lo tira en el agua y el hacha, la cabeza metálica del hacha flota. Cualquiera pudo haber dicho, ¿por qué no les dio mejor comida? ¿O por qué no mejor les dio esto? ¿O por qué no hizo mejor administración de su milagro y pudo haber hecho una sanidad como en relatos anteriores pudo recobrar la vida un niño que había caído muerto de insolación? Pero Dios está tan pendiente aún de las cosas tan pequeñas que para nosotros es algo tan grande, pero para los demás es tan pequeño, que esta es la oportunidad manifiesta de Eliseo de enseñarnos a nosotros a través de la Biblia, a través de este relato, que Dios está preocupado por las cosas pequeñas que puedan pasarte, por aquellas cosas que los demás puedan ver insignificantes. Dios está pendiente de ellas de tal modo que puede hacer un milagro que a los demás puede parecerles pequeño, pero para ti que lo esperas,
será el milagro que has estado esperando o que tanto has anhelado recibirlo. Esas son las maravillas que vamos a encontrar en los capítulos 6 y 7 de Segunda de Reyes. Ahora, fíjate bien, aparece que el rey de Siria, un reino realmente poderoso, había sometido a Israel y por donde fuera Israel, Siria lo tenía controlado. Tanto así que Dios hablaba con Eliseo para avisarle al rey de Israel sobre los movimientos del rey sirio. Entonces, en el versículo 8 dice que el rey de Siria estaba en guerra contra Israel y en consulta con sus siervos, él dijo: en tal lugar estará el campamento. Pero el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey sirio mandó a llamar a todos sus consejeros y les dijo: debe de haber algún traidor aquí, porque cuando yo voy a mi cámara secreta, a mi habitación en lo secreto, yo planeo lo que voy a hacer contra Israel, pero Israel, cuando yo ya voy, ellos ya están avisados ahí. Debe de haber un traidor en mi reino y yo quiero que ustedes lo encuentren. Pero entonces los concejales, en el versículo 12, los siervos le dijeron: no, señor mío, no hay traidor, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Y él avisa al rey las palabras que tú hablas en tu más secreta cámara. ¡Wow! Dios utiliza a este profeta para avisarle al rey sobre las acechanzas del enemigo, las trampas que le fabrica o le está fabricando, el acecho que le está haciendo. Pero Dios le avisa al rey de Israel y a todo el ejército dónde iba a estar el rey de Siria y todo su ejército. Y esto solo me lleva a pensar algo, lo que Jesús dijo: el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, mas el hombre insensato edifica su casa sobre la arena. Vienen tempestades a los dos, vienen las lluvias a los dos, eso se lo agrego yo, y son azotadas las dos casas. Pero la que prevalece es la casa que está cimentada sobre la roca. Esta casa de Israel estaba siendo atendida por palabra del Señor dada a Dios mediante el profeta. Una casa, un reino sin la palabra del Señor puede ser destruida en segundos. Pero Dios puede fortalecer una casa aun cuando las acechanzas del enemigo estén por donde quiera que estén, por cualquier lado que estén. Esto nos invita también que si ese rey es el líder de todo Israel, podemos hablar también de usted, hombre, varón de Dios, varón de tu casa, líder, esposo o hermano mayor que está enfrente de tu casa y de los suyos. Dios te llama de tal manera que tú puedas escuchar la palabra del Señor para poder guiar a tu familia, para poder guiar a los tuyos y evitar que ellos puedan ser heridos por el enemigo. Ahora, en muchos hogares también hay hermanas que quizás no reciben el apoyo de un varón, porque quizás todavía ese varón no le ha entregado la vida al Señor. También es un llamado para ti, para que nos consagremos como Eliseo, para que intimemos con el Señor en nuestra cámara y podamos pedirle al Señor: ¿qué palabra tienes para mí hoy? ¿Qué consejo sabio tienes para mí para enfrentar este dilema, para enfrentar este problema, para poder guiar a mi familia?
Si este rey no hubiese tenido la palabra del Señor a través de Eliseo, no hubiese sido salvado muchas veces y de muchas maneras. Por eso hoy te invito a que como creyente pongamos atención a su palabra y la podamos poner en práctica para que eso nos libre de tantas dificultades. No puede haber en una casa de un creyente problemas por adulterio, porque el creyente debe de colocar los principios bíblicos en su vida. No pueden haber rencillas por tanto tiempo sin que un creyente aplique los principios bíblicos que están en su palabra sagrada para poder aplicarlos en su propia familia, en su propia vida. No podemos andar nosotros como creyentes sin orientación de su palabra. Ahora, fíjate bien, nos vamos a trasladar al versículo 15. De mañana se levantó el siervo del varón de Dios para salir, pero vio un ejército que cercaba la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Al fin el rey sirio logró encerrar a Eliseo. El creyente, que probablemente ya no era Giezi, porque Giezi en el capítulo 5 fue lleno de la lepra de Naamán. Este criado, lleno de temor, imagínense, como saliendo del campamento de su cabaña, y lo que ve es el gran ejército por todos lados. Y ve ejército por allá, y ve ejército por allá, y ve ejército por su espalda, ve ejército por todos lados. Pero fíjense la respuesta de Eliseo en el versículo 16. No temas, porque más son los que están conmigo, con nosotros, que con ellos. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en la misma situación que este criado? Que no vemos las cosas que Dios está haciendo por nosotros. Y aquí no habla de lo que va a hacer, aquí no habla de lo que va a venir, aquí no habla de lo que Dios está preparando, no, aquí habla de lo que Dios ya tiene acá, listo, frente a nuestros ojos, pero quizás no lo vemos, porque nos embarga el temor. Pero Eliseo, un hombre de Dios, al que también nosotros debemos seguir pasos firmes para lograr ser hombres y nuestras hermanas mujeres de Dios, está tranquilo y confiado porque sus ojos espirituales lo hicieron ver que hay huestes celestiales alrededor de él. Y qué grandioso lo que sigue. Versículo 17. El varón de Dios ora por su criado y le dice: Señor, oro a ti para que tú le abras los ojos a mi criado y pueda ver. Queridos hermanos, hoy es el momento de pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales para poder ver a Dios trabajando no en el futuro, trabajando en este presente que vivimos. Trabajando en tu problema, trabajando en tu dificultad, trabajando contigo mismo con respecto a varias dificultades de carácter o carencias de carácter que tenemos y que salen a flote, salen a flor de piel, salen de manera espontánea cuando tenemos diferentes circunstancias. Y es ahí donde podemos decirle a Dios: Señor, realmente abre nuestros ojos para que podamos ver lo que tú estás haciendo ahora, en el aquí y en el ahora. Fíjense que toda esa gran multitud, en el versículo 18, también ruega a Eliseo que hiera a ese gran ejército con una ceguera. Y aquí me llama la atención porque la otra ceguera, donde los ángeles hieren a una comunidad, a dos ciudades inmensas, es en Sodoma y Gomorra, en el capítulo 19 de Génesis. Y ahí habla de que desde el más viejo hasta el menor fueron enceguecidos por estos ángeles. Resulta que, y ustedes pueden ver el finalizar del capítulo 6, habla de que llenos de ceguera, Eliseo los conduce ante el rey de Israel.
Y en el versículo 21 dice, cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo, Padre mío, ¿los mato? ¿Los hiero? Y Eliseo le dice, no los hieras, no los mates. Pon delante de ellos alimento y agua, que coman y beban y vuelvan a sus señores. Esto es un gran ejemplo de creyente que deberíamos llegar a ser en Cristo Jesús. No devolver el mal que recibimos con otro mal, sino vencer el mal devolviendo un bien. ¿Cuántas personas te han hecho daño? ¿Cuántas personas nos han hecho daño? ¿Cuántas personas quieren lo malo para nosotros? ¿A cuántas personas les ofende que nosotros prosperemos? ¿A cuántas personas le ofenden que tú vayas a la iglesia? ¿A cuántas personas desean algo malo? Pero cuando están en las manos del creyente, el creyente no debe preguntar al Padre, Señor, están en mis manos, ¿aquí me las desquito? No. Ahí es donde el amor cristiano debe de prevalecer en nosotros. Y ese amor solo puede venir si tú y yo intimamos con el Señor. Esa es la respuesta que Eliseo le da a este rey de Israel. No los mates, dales de comer, porque ellos no saben quién es nuestro Dios. Pero nosotros sí sabemos quién es nuestro Dios. Un Dios que perdona. Un Dios que te ha transformado a ti y me ha transformado a mí y nos hace devolver un bien por el mal que nos han hecho. Esa es la invitación también. Ahora, vamos en la última parte de nuestro sermón del día de hoy. Y resulta que el rey asirio, después de que recibió a toda aquella multitud, no paga un bien por otro bien, sino que éste paga un mal por haberles perdonado la vida a todo aquel ejército. Sitia a todo Israel, por el lado norte, por el lado sur, por el lado este, por el lado oeste. Los sitia de tal manera que no podía entrar nadie, ni podía salir de nadie. No podía entrar comida, no podía salir comida. Y en este entonces se vendía una cabeza de asno, estoy en el versículo 25, por 80 piezas de plata, más o menos 1 kilogramo. Y una cuarta de un intestino de paloma por 5 piezas de plata, 55 gramos. En otras versiones dice, y el estiércol de las palomas se vendía por 55 gramos. Vamos a utilizar moneda en unidades, no en peso. Si 1 kilo son 1000 gramos, pongámosle que esa carcasa o osamenta de la cabeza de un asno costaba 1000 piezas. El estiércol de paloma, solo el intestino costaba 55 piezas. Estaba realmente caro. Imagínense comprar usted estiércol para comer. Realmente la situación en Israel estaba caótica. También en el versículo 28 del capítulo 6 aparece que hay 2 mujeres que se le acercan al rey lo ven paseando en la muralla, y una mujer le grita algo al rey y llama la atención y le dice, esta mujer de acá me dijo que nos comiéramos los hijos. Ayer nos comimos el mío y hoy le toca entregar a ella a su hijo para que nos lo comamos. Pero ella ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó en el versículo 30 las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Por consternación, por algo que sobrepasaba toda su capacidad.
por algo que no podía él hacerle frente. Por duelo también se rasgan sus vestidos los israelitas. Pero fíjense que aquí no hay ningún juicio, ni que le dice a la otra mujer, pues entrégaselo, ni tampoco le dice a la otra y le emite algún juicio de condenación. ¿Por qué le entregaste el hijo? ¿Por qué te comiste el hijo? Pero la consternación de estar en esa situación es una situación extrema que quizás pueda ser la tuya. Una situación extrema donde estés como el rey, donde no sabemos qué hacer. Pero fíjate que este rey, a pesar de no saber qué hacer, hay algo que está escondidito en este versículo. El rey rasga su vestido, anduvo así por la muralla, y la gente veía el saco interior que traía sobre su carne. O sea, dentro de su vestimenta real, como quien dice, el forro, su primera vestimenta que tocaba su piel, era un manto o un vestido de silicio y ceniza que se utilizaba cuando las personas estaban humilladas delante del Señor. Pero algo que dicen los comentaristas en este asunto es que era tanta la presión de este rey que él prefirió llevar esa humillación delante del Señor, pero que nadie lo viera, que nadie supiera que él estaba humillado. Y aquí podríamos tener varias aplicaciones. Algunos de nosotros no queremos mostrar que nosotros nos estamos humillando delante del Señor, porque pensamos que eso es símbolo de debilidad ante la demás gente. Pero a quien debe de interesarnos que nos vea humillados es nuestro Padre Celestial. Quizás también aquí puede haber dos aplicaciones, una positiva y una negativa. La positiva sería que este rey se humillaba en su intimidad con el Señor. Pero la negativa podría decir, este rey se humillaba, pero no quería que los demás lo vieran. Y los comentaristas se inclinan a que es la parte negativa. Porque este mismo rey, en los versículos que siguen, manda a matar a Eliseo, manda a pedir la cabeza de Eliseo. Tanto que Eliseo le dice que este es un hijo de un homicida, refiriendo a su padre Acab. Queridos hermanos, muchos de nosotros aún llevamos la humillación delante del Señor de una manera negativa, donde solo estamos siendo humillados, donde solo nos sentimos humillados, pero esa humillación no nos lleva a un arrepentimiento y a una consagración, a una integración, a una intimidad verdadera con Dios. Solo esa humillación nos hace sentirnos humillados delante de su presencia, sin un rescate, sin una respuesta. Pero la verdadera humillación que debemos tener nosotros delante del Señor es una humillación sincera, dejándolo a Él actuar como Dios en nuestras vidas y no nosotros como grandes consejeros delante de su presencia para decirles, mira Señor, tú me has dado este problema, pero yo tengo la solución. La humillación que Dios espera de nosotros es una humillación de aceptación de su voluntad sobre nuestra vida. Y esa es la gran enseñanza que aparece en este relato, que es nuestra vida la que tiene que someterse a la voluntad de Dios y no Dios a nuestra voluntad. En el capítulo 7 habla de que Eliseo, con el valor del Señor, se dirige al rey y le dice, versículo 1, oíd palabra del Señor. Mañana a esta hora, a la puerta de Samaria, el seah de una harina, más o menos 7 litros, podrían ser unos 7 kilos, valdrá 11 gramos de plata, y 2 seah de cebada, un ciclo. Un ciclo de plata para esos 7 kilos costaban 11.
¿Cuánto costaba la cabeza sin carne de un asno? 1000 o 1 kilogramo. La diferencia es abismal. Es como que nosotros paguemos 11 pesos sobre 7 kilos de harina, pero en los tiempos del sitio, en los tiempos de guerra, esa misma harina puede costar más de 1000 pesos. Realmente era algo increíble para algunos que el profeta Eliseo les dijera: miren, mañana esto que está carísimo va a venir a costar barato. Y es lo que Dios hace. Fíjense que con aquel criado Dios le estaba enseñando el presente. A este rey Dios le estaba enseñando el futuro. Y es lo que Dios quiere enseñarte hoy en esta predicación a través de su palabra. Dios quiere enseñarte que hay un futuro prometedor. Pero fíjate, un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón. No fue el rey, fue ese príncipe: aunque el Señor abra ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Pero Eliseo le respondió: tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ellos. Y en el relato que sigue, todo el ejército que estaba al norte, al sur, al este, al oeste, grande en gran manera, fueron visitados por Dios. En el versículo 5 dice: se levantaron pues al anochecer, fueron al campamento de los sirios. Después les explicaré quiénes fueron. Al llegar al principio del campamento, no vieron a nadie, porque el Señor había hecho que los sirios oyeran estruendos de carro, ruidos de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas, a los reyes egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se había levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Pero ¿quiénes descubrieron esto? 4 leprosos. 4 personas, escuchen bien, 4 personas que por su condición médica no podían estar cerca de sus familiares, no podían estar cerca de los que estaban sanos, eran despreciados. Si se acercaban mucho les tiraban piedras. Si ellos se acercaban también tenían que decir: inmundo, inmundo, para que la gente abriera paso. Estos 4 leprosos estaban con su diagnóstico que lo único que podrían esperar era la muerte. Una muerte terrible en soledad, cuando su piel se desgarrara y sus dolores fueran tan intensos que los inhabilitara para seguir andando. Dijeron: oye, pues ya que vamos a morir, ¿por qué no vamos al campamento sirio? Da igual que muramos acá como que muramos allá. Tal vez ellos, escuchen bien eso, tal vez ellos puedan tener compasión de nosotros y nos puedan dar comida. Y cuando llegaron, pudieron ellos ver que estaba todo el campamento libre. Se pueden imaginar, mal comidos, mal atendidos, mal vestidos. Y vieron ropas, me imagino que se cambiaron los harapos, se pusieron nueva ropa. Comieron, bebieron, como eso sucedió en la noche, en el versículo 9. Luego dijeron uno al otro: no hacemos bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará la maldad. Vamos ahora y demos las buenas noticias en casa del rey. Queridos hermanos, estos 4 leprosos, despreciados por el pueblo de Israel, ahora viviendo como reyes,
vestidos como reyes, saciados como reyes. Y por ahí también van a encontrar un versículo que dice que ellos agarraron las cosas y fueron y las escondieron. No fueron tontos, todavía no habían pensado que estaban haciendo mal, entonces recogieron las cosas y las fueron a esconder. Y después piensan, oye, ya nos hemos enriquecido nosotros, ahora nos falta decirlo a los demás, porque los demás están pasando penurias, tanto así que las mujeres han cocido a sus hijos para comérselo. Y eso es lo que un cristiano es, ¿saben? Quizás estos 4 creyentes tenían diagnóstico de muerte, pero en sus corazones habitaba el amor del Señor para compartir las riquezas terrenales con sus demás hermanos que aún los habían despreciado, con sus demás hermanos que no les daban cabida en su casa, con los demás hermanos que no les daban posibilidad de convivir con ellos. Ellos sí quisieron compartir la riqueza. Personas que estaban con un diagnóstico que pronto morirían. Y aún así nos dan una lección a nosotros de que el buen cristiano quiere desde adentro hacia afuera manifestar el amor del Padre Celestial. Son principios bíblicos que nos exhortan a nosotros que aunque estos 4 leprosos no estaban sanos y su diagnóstico era un diagnóstico de muerte, había vida en sus corazones para poderla transmitir a los demás. Y eso nos indica que aun cuando Dios no nos haya quitado la prueba terrenal que nosotros vivimos, que nosotros experimentamos en esta vida, no quiere decir que eso nos incapacita o nos da a nosotros un certificado para decir, bueno, como yo ya estoy tan mal, yo no puedo decirle a los demás la riqueza que ahora conozco en Cristo. Esto nos abarca a todos. Estás triste, estás pesaroso, estás de duelo, has perdido a alguien, has perdido tu trabajo. Eso no impide que tú y yo compartamos esta riqueza espiritual con las demás personas que están sedientas. La Biblia nos enseña que aun cuando tengamos nosotros la grande dificultad, como el apóstol Pablo, 3 veces he rogado al Señor, quita de mí este aguijón. Y las 3 veces el Señor contestó, bástate mi gracia. Estos hombres comprendieron cuán grande era la gracia del Señor, que los abarcó a ellos con riquezas, pero también que saltó de sus corazones compartir esa riqueza con los demás. Cuando estos 4 grandes hombres creyentes llegaron a tocar la puerta y dijeron, los sirios se han ido, está todo despejado. El rey no mandó a toda la tropa, mandó a 5 personas a caballo y le dieron inspección a todo el campamento y regresaron. Cuando estos 5 regresaron a la puerta, dijeron al rey, es cierto lo que dicen estos hombres. Toda la turba, escúcheme bien, toda la turba salió a prisa, salió corriendo, porque estaban sedientos, estaban hambrientos. Todo porque estos leprosos decidieron compartir la buena nueva, la riqueza que habían recibido, la riqueza que por dicha les había sido otorgada. Y entonces ahí se cumplió lo que el profeta dice en el versículo 18. Sucedió pues de la manera que el varón de Dios había anunciado al rey, 2 seas de cebada, o sea, harina selecta, no cualquier harina, se vendía por un siclo. Un sea de harina por un siclo. Mañana a esta hora la puerta de Samaria. Pero en cuanto a aquel príncipe que había respondido al varón de Dios, aunque el Señor abra ventanas en el cielo
¿Podrá suceder esto? Y déjenme decirle, en versículo 20, esto así sucedió porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Queridos hermanos, cuando usted y yo no aceptamos la palabra del Señor, esa palabra que no aceptamos, posteriormente nos aplastará. Esa fe que no desarrollamos nosotros cuando viene la palabra del Señor, cuando viene la palabra del Señor a nuestra vida y no la aceptamos, nos aplastará en la ignorancia como a este príncipe de Israel. Cuando tu fe, cuando tú no desarrollas, cuando yo no desarrollo la fe, esa fe no desarrollada, tarde o temprano me aplastará porque no llegaré a ver la gloriosa obra del Señor preparada para mí y para todos los míos, para todos los tuyos. Cuando tú tengas la indiferencia de la palabra del Señor, te aplastará esa indiferencia como a este príncipe, porque muchos sí harán caso a la palabra del Señor y obrarán conforme a ella. Queridos hermanos, Dios quiere que nosotros podamos aplicar muchos principios de los que hoy has escuchado, si no todos. Dios hoy te invita a ti, primero a que creas que Él obra en tu vida aún con las cosas pequeñas. Él está al pendiente. Él quiere abrirte los ojos como a ese siervo y puedas ver cómo Dios obra en tu presente, en mi presente. Dios quiere que tú recibas la palabra a tiempo para evitar que tú puedas tropezar en el desconocimiento de la voluntad que Dios tiene para ti y para mí en esta vida. Dios quiere que tú y yo experimentemos que aún a pesar de las situaciones difíciles que podamos experimentar, podamos nosotros humillarnos delante del Señor porque le decimos: Señor, yo no sé qué haré, y esperar su voluntad para que nosotros la ejecutemos. Dios también hoy te invita y me invita a que podamos atrevernos a creer a su palabra, porque en ese momento que tú y yo creamos a su palabra, podremos ver las cosas que en el futuro cercano Dios tiene para ti y para mí. Quiero invitarte a que podamos tener una oración y decirle: Señor, esos principios que yo he escuchado en 2 de Reyes 6 y 7, quiero yo desarrollarlos. Oremos. Señor Padre Celestial, cuántos milagros, cuántas maravillas en solo 2 capítulos. Cuántos ejemplos bíblicos que nosotros podemos tomarlos para cada uno de nosotros y poder desarrollar una fe inquebrantable, para poder hacerte caso a tu palabra, a tus principios, a no devolver mal por mal, sino un bien, aun cuando me han dado un mal. A cómo perdonar a quien nos ha ofendido y hasta nos ha querido matar. De cómo, oh Señor, tú abres los ojos de aquellos que tienen una fe titubeante, como este siervo de Eliseo. Señor bendito, aún estos 4 leprosos, como, Señor, estos fieles creyentes, enriquecidos de una noche a la mañana, decidieron compartir sus riquezas con los demás. Así ayúdanos en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestra prueba, en medio de nuestro diagnóstico de salud. Ayúdanos a compartir las buenas nuevas con los demás. Señor bendito, esta vida es pasajera,
Por eso, Señor, anhelamos la vida eterna. Así, te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús, y ayúdanos a caminar en tus caminos. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo rogamos, Padre Celestial. Amén. Amén. Estamos muy agradecidos, hermanos, por habernos acompañado en este hermoso día. Pero también estamos invitándoles para que nos podamos encontrar dentro de una semana, donde estará uno de nuestros hermanos de otro campo en Honduras encargado para poder celebrar juntos otro hermoso sábado. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza.